Buenas noches, buenas madrugadas, Carmen Porter. Buenas madrugadas, Iker. Don Alberto Granados, buenas madrugadas. Muy buenas noches, ¿qué tal? Tenemos muchas cosas, un menú, pero que bien completo. Creo que va a merecer la pena pasar las siguientes 2 horas de radio, como siempre, enganchados a la nave de Milenio, a la nave de la cadena SER. Porque además tenemos un testimonio de esos que ponen los pelos de punta. De nuevo, noche y carretera. Y además hay noticias de todo tipo. Visitaremos el templo de Abidos en Egipto. Nacho Ares nos quiere contar algo sobre helicópteros, fusiles e incluso submarinos hace miles de años. Hablaremos de ciencia. Tenemos una de esas historias que le dejan a uno sobrecogido y sobre todo pensativo, reflexionando sobre la vida y la muerte. Vuelven las historias de nuestro compañero Teo Rodríguez. Santi Camacho quiere contarnos algo de las miles de cámaras que velan por nuestra seguridad, que nos vigilan. Y también vamos a conocer a un personaje siniestro, un estrangulador. ¿Os apetece el menú? Vamos a empezar con un viaje como puede haber tantos ocurriendo esta misma noche, a esta misma hora. Hay muchos amigos transportistas, camioneros, amigos que están pegados a la rosca y que sintonizan nuestra emisora y que nos han contado muchas historias. Esta noche vamos a empezar con una que es impresionante. Cuéntanos algo. Desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. ...12,8 grados. Por cierto, Carmen, el libro de Milenio 3, como siempre, hasta que nos dejen, hasta que nos den visado para hacerlo, en estos sábados. Claro que sí, vamos a sortear, como siempre, 3 ejemplares entre aquellos que nos escriban a esa vía de contacto 7640, palabra clave Milenio, espacio y, como siempre, vuestros mensajes. 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que nos queráis contar. Por ejemplo, historias que aparecen en el libro, vuestras, como esta. Don Alberto Granados, encargado del testimonio de la semana. Parece ser que el sábado pasado hubo una cosecha importante, ¿verdad, Carmen? Que aquí hubo cientos de mensajes de amigos que, sobre todo, trabajan, tienen que hacer sus rutas en la carretera. ¿Cuántos miles de amigos se enganchan a Milenio en la carretera, en la noche? Qué diferente se escucha el programa en mitad de una llanura, en mitad de una serranía, ¿verdad? Con esa protección, dicen algunos, psicológica del propio coche, que es como trasladar nuestra casa a 4 ruedas. Nos sentimos protegidos, pero a veces pasan cosas. Alberto, que sé que también luego vas a hablarnos de mente positiva. Vamos ahora con la otra cara. Un testimonio, un número, o unos números, un nombre. Sergio. Sí, de una historia. Uno de nuestros oyentes que al final terminan siendo los protagonistas del programa, ¿no? Y una historia de un camión, una historia de un camionero y sobre todo también una historia de un lugar, ¿no? Yo creo que la noche, las carreteras abandonadas, pues dan pie, como tú bien decías, para muchas historias, ¿no? Y esta fue vivida en primera persona, sin entender muy bien lo que pasa, sin entender muy bien lo que ve, sin entender muy bien lo que siente, pero bueno, dejándose un poco llevar y contándonoslo en el programa, ¿no? La historia de un lugar, de una curva, en mitad de la oscuridad. Vamos a conocer en voz de Sergio. Alberto le has pillado en pleno viaje, o sea, con la autenticidad de que estaba ocurriendo prácticamente lo mismo. Pedimos disculpas por el sonido, pero tiene un porqué, ¿no? Sí, tiene un porqué, porque estaba haciendo una ruta parecida, marchaba hacia Valencia por carretera, y entonces el sonido era pues sonido de un sin manos y bueno, sonido auténtico de una persona trabajando en el camión, ¿no? Testimonio interesantísimo. Sergio, en un punto concreto de la red viaria española. La historia comienza así. Mira, esto me pasó hace 3 años. Yo soy transportista, estaba de regreso ya de Vitoria, había parado en Burgos a cargar, hacía 1 hora que había salido de Burgos, y nada, iba conduciendo tranquilamente, pero era una noche bastante oscura, y
pues eso, a la hora de más o menos de salir de Burgos, pues llega un momento que pues en la carretera pues no hay ningún coche, no circulaba nadie. Y eso que ha dicho no es nada a la ligera. ¿Cuántos casos y cuántas historias y cuántos investigadores han intentado analizar no solo los casos, las visiones, si es que las hay, el encuentro con lo extraño, sino lo que pasa unos minutos antes? Lo he comentado varias veces. 2 elementos que estoy seguro que muchos amigos han vivido, por fortuna o por desgracia. Primero, silencio absoluto. El entorno, sea el campo, donde siempre hay vida, se calla. Yo diría que casi un 50% de los casos que por lo menos yo he investigado de encuentros con algo muy cercano, no en el cielo lejano, sino algo muy cercano, el testigo afirma que el entorno se calla. O sea, que hay un silencio denso. Muchos investigadores de la mente humana hablaban de que quizás sea un estado excepcional, un estado onírico, quién sabe, la apertura hacia otro lugar, hacia otras sensaciones. La segunda cuestión que siempre se repite cuando es en carretera es que no pasa nadie. Pero no pasa nadie incluso en vías muy transitadas, en carreteras nacionales, donde tienes que cruzarte, pues bueno, con cierta seguridad y con cierta cadencia con otros vehículos. Y antes, 2-3 minutos antes del encuentro, con lo que sea, nunca hay nadie. Es más, esto hace que el camionero, el transportista, el taxista, el conductor ocasional se escame, luego pasa eso y luego vuelve el tráfico normal. Sugerente. Y de repente, en ese punto de la ruta, a 1 hora de Burgos, dirección Madrid, con lo cual más o menos creemos que puede ser cerca de Lerma, podría ser, depende de la velocidad que vaya ese camión, ocurre esto. Iba escuchando la radio, pero de un momento que la radio empezó a hacer interferencia. Empecé a mover el dial de un lado a otro para ver si conseguía coger alguna emisora, pero nada. La apagué, pero como era un radiocassette bastante viejo y a veces fallaba, pues no le di mucha importancia, la apagué y hasta ahí seguí. Y llega un momento en que la carretera pues hacía una curva a la derecha y luego venía una pequeña recta. Hago la curva a la derecha, me doy cuenta de que en el arcén hay algo. Según me voy acercando, veo que es una persona. ¿Cuántas historias, Alberto, de personas en el arcén? Pero este guardaba una sorpresa, ¿no? Que no vamos a adelantar, pero tenía algo que pocas veces hemos escuchado. Sí, desde luego, porque además tú comentabas lo del poco tráfico, y yo creo que ese poco tráfico o ese no encontrarte a ningún vehículo mantenido durante mucho tiempo, pues te hace un poco perder esa situación a la que estamos acostumbrados, o esa tensión cuando uno también va en carretera, ¿no? Te hace empezar a mirar pues la luz, la distancia que tiene la luz corta, empezar a mirar el arcén, empezar a mirar cosas diferentes para centrarte un poco en la conducción, ¿no? Y porque parece que pasan también algunas cosas que quizá no sean tan importantes, o sí, quién sabe, antes de esa visión de ese individuo en el arcén a las 5 de la mañana. Sí, sí, empieza con las luces cortas y empieza como a notar como manchas negras que van atravesando, como bultos negros que van rodeando esas luces cortas, ¿no? Con lo cual ella empieza a estar un poco preocupado y un poco ya en tensión en esa pequeña curva, y enseguida pues lo que va a ver, ¿no? La gran pregunta es el sueño, el cansancio. ¿A quién no le ha pasado en carretera? ¿Qué conductor no ha sentido esa fatiga o a veces esa confusión con una señal, con un arbusto incluso iluminado de cierta forma? Pero lo que cuenta Sergio parece que es más detallado, que le da tiempo a observarlo con bastante precisión, que hay alguien, y alguien no es una sombra, es una persona, en la oscuridad de ese lugar, en plena carretera, saludándole, moviendo una mano. Pero había algo más, algo de verdad tenebroso. Es una persona que está allí de pie y me doy cuenta de que es un hombre de mediana edad, normal y corriente. No llevaba ninguna ropa estrafalaria ni nada, un hombre normal y corriente, y estaba moviendo una mano, movía una mano como si me estuviera saludando o como si se estuviera despidiendo o algo así. Yo le vi, no me pareció extraño, en ese momento no me pareció extraño, me le quedé mirando, vamos, que yo te diría que no tenía piernas. En este viaje por las carreteras del misterio,
ahora seguro compartido, ya me contarás, Carmen, lo que está diciendo el 7640, por un montón de amigos del volante. Nos acompaña, como siempre, en la banda sonora esencial en este programa, nuestro compañero y conductor esta noche, Noel Calero. Alberto, era muy claro, Sergio, hace unas horas cuando te lo contaba, no tenía piernas, era solo un tronco flotando. Además nos recuerda también a otro testimonio, ¿no?, que tuvimos hace tiempo, ¿no?, de aquella persona asomándose a la cuna, ¿no?, de su niño, ¿no?, y también esa falta de piernas, ¿no? Es verdad. ¿Te acuerdas, Carmen? Era el testimonio de José de Valencia. Efectivamente, sí. ¿Lo puedes contar muy breve? Sí, él nos escribía un SMS, sabéis que hay que ser muy concisos al mandar los mensajes de móvil porque tan solo caben unas palabras, unas líneas, y nos decía que tuvo la visión una noche de alguien agarrado a la cuna de su niño pequeño. Nosotros inmediatamente ante esas palabras le llamamos y nos dijo que la visión había sido por la noche. Él se incorporó en la cama, su mujer estaba dormida a su lado y ve que hay alguien agarrado a los barrotes de la cuna de su bebé. Era al parecer un niño al que solo veía de medio cuerpo para arriba, tenía el pelo muy claro, un rubio muy claro, casi albino. Al ver que le estaba mirando, el niño vuelve la cara, el niño o lo que fuera que estaba agarrado a esa cuna vuelve la cara, le sonríe, él entra en un estado de pánico casi ante esa visión, decide no despertar a su mujer porque podría asustarle más, y en esos momentos esa presencia de ese niño desaparece. Ni más ni menos que Carl Gustav Jung y otros especialistas más modernos como Stanislav Grof. En uno de sus últimos trabajos habla de las visiones desde niño y las visiones de cosas a las cuales le faltan miembros, y muchas veces son los dos miembros inferiores, ¿no? La historia de los fenómenos extraños, sea lo que sean los fenómenos extraños, está llena de observaciones de figuras que solo son un tronco suspendido, con lo cual tiene que ser muy impactante para quien la sufre. Así se llega al fin de trayecto, un fin de trayecto obligado para Sergio, nuestro querido amigo, y digo querido amigo porque no le conocemos personalmente, pero la valentía de siempre decir yo lo he vivido, yo lo he visto, sin temor a veces a lo que digan los demás o dejen de decir, porque muchas veces los demás simplemente se ríen de su propia ignorancia. Y cuántos amigos de la carretera, si rascas un poco, han tenido alguna visión, no tan clara como esta, porque yo ahora lo estoy dibujando aquí en la mente y claro, me estoy imaginando también la cara de este conductor cuando está viendo eso, yo es consciente de que eso está ahí. ¿Cómo fue el fin de trayecto? Me quedo mirando, fue cuando ya me di cuenta de lo absurdo, ¿no? Y dije, vamos a ver, digo, ¿qué hace una persona a las 5 de la mañana saludándome desde la acción de una carretera? Y fue pensar esto, y como si una sensación de vértigo o un escalofrío me recorriera todo el cuerpo, y ya me di cuenta, miro la carretera y veo que me salgo, la carretera hacía una curva a la izquierda y yo iba totalmente recto. No sé cómo, porque todavía no me explico cómo me pude hacer con el camión. Eso sí, la mercancía llegó toda tirada por los suelos, pero bueno, conseguí hacerme con el camión me dieron un susto bastante fuerte y me paré en la siguiente área de servicio y me eché a dormir. Imagino que el sueño no sería muy grato. A partir de aquí pasan unos días, nuestro compañero Sergio, compañero en la ruta, lo debe pasar bastante mal. Tan es así que te confiesa, Alberto, que tiene que pedir unos días de descanso y pasan cosas, ¿no? Sí, la verdad es que debido a este incidente y bueno, pues dijo, bueno, pues necesito un descanso, tengo que tomarme unos días, y le pidió a su jefe unos días de vacaciones. El jefe se los concedió y bueno, pues al cabo de los días regresa al trabajo, y cuando regresa al trabajo se da cuenta, o le dice su jefe, que no hay camión. Que no hay camión. ¿Qué ha ocurrido, Alberto? Bueno, pues al parecer ese camión pues ha sufrido un accidente. Un accidente de, digamos, el camionero que le sustituía, ¿no? Y un accidente brutal, de siniestro total. Sí, un accidente en el que prácticamente no queda nada del camión y bueno, el conductor pues que se salva por los pelos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que un accidente impresionante, ¿no? Y a 2 kilómetros de donde a mí me había pasado esto. El camión lo dejó destrozado. Todavía no sabemos cómo el hombre, mi compañero, pudo salir vivo de aquello,
porque ni la Guardia Civil se lo explica cómo, porque salió con un moratón y con una conmoción, que se quedó inconsciente, pero nada más. Y si ves el camión, pues te asustas. Más tarde me empecé a dar cuenta de que yo entré en esa ruta porque la persona que estaba anteriormente a mí había tenido un accidente. Había tenido un accidente también bastante fuerte. El hombre estuvo bastante tiempo en el hospital y también había sido cerca de donde yo había visto, donde a mí me pasó esto. Yo no sé si tiene algo que ver, no creo. Yo no pienso que fuera un espíritu, ni una aparición, ni, no sé, es como, me niego a pensar que sea eso. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. Une 25, las 12:25 en Canarias. No podía ni creerlo ni admitirlo. Le producía escalofríos pensar que eso podía ser un anuncio, un espectro. O sea que era un hombre bastante escéptico, Alberto. Y fíjate lo más impresionante de todo esto, ¿no? Aquel camión que él conducía, aquel compañero suyo, tuvo el accidente en el mismo punto, en un sitio muy cercano a donde él tuvo la aparición, ¿no? No pudo hablar con el compañero, no sé si a lo mejor debido también a una aparición o a la misma aparición, ¿no? Tan solo unos días después. Alberto, muchas gracias por el testimonio. Yo creo que esta sección es fundamental, ya lo estáis viendo, la que nos conecta directamente y la que muestra, como bien dice nuestro compañero Alberto, que este programa más que nunca lo hacéis vosotros. Qué risa me da aquellos que dicen que no hay nuevos casos, nuevas historias, ¿eh? Por cierto, que haremos con otra historia de un compañero de la prensa que nos contaba un suceso realmente interesante que coincide en fecha precisa con otros sucesos que tuvieron en jaque a los militares españoles. 7640, porque estoy seguro que estas historias despiertan muchas sensaciones en nuestra audiencia, sobre todo porque muchos me lo dicen. Bueno, ayer mismo hubo mucha gente que le cogió un poco de aversión a las profundidades. Nuestro compañero Yago de Vega nos decía que lo pasó muy mal y que tuvo que cogerse un taxi porque recordaba lo de la escena que contaba Alberto Granados de la mujer muerta entre dos individuos viajando en un vagón de metro. Bueno, son cosas que se cuentan con la simple esperanza de que, bueno, reflexionéis, penséis si pudo ser exactamente así y qué quieren decir estas cosas, pero no para coger miedo. Porque la carretera, el miedo es a los otros coches, a conducir mal, a dormirse, por favor, si servimos para que tantos amigos que tienen que funcionemos gracias a ellos, gracias a los transportistas, hay cosas en cada sitio. Si ayudamos en estas 2 horas a que no perdáis el sueño, ese es el mejor tesoro y la mejor recompensa, para eso estamos. Pero el miedo, pues eso, las cosas físicas. No sé qué tienen miedo esta noche nuestros amigos del 7640, Carmen. Pues nos dice un amigo, escucharlos es como una película de terror, cualquiera sale sin encender la luz. La noche engaña mucho y el sueño también juega malas pasadas. Y que voy conduciendo solo y con mucho miedo, pero nunca dejaría de escuchar tu programa. Un saludo para todos, Juan, desde Navarra. Pues un fuerte abrazo, Juan. Por cierto, en Navarra, a ver si estás cerca de la carretera entre Falces y Lerín, por ejemplo, donde se contaba la historia. Perro negro. Efectivamente. El perro que se cruzaba. Me ha pasado que de Burgos a Bilbao hemos tardado en coche 20 minutos. No paso los límites de velocidad. Éramos 2 personas. ¿Hay otros casos? Tiempo perdido, Sí, ¿no? sí, hay muchos casos de tiempo perdido. Yo diría que el 99,9% tienen una perfecta explicación, pero hay otros que cuando menos son singulares y merecen nuestra atención. Es más, como nada es casualidad, os prometo que en breve podemos hacer algún tipo de historia sobre pequeñas y grandes historias, nunca mejor dicho, de los viajes en el tiempo, de la teletransportación. Cuánto hay de leyenda y cuánto de realidad. Os digo una noticia. Científicos daneses, lo decíamos, han logrado teletransportar un objeto. Claro, esto sonaba cuando veíamos Star Trek al futuro, o a los coches volando. Coches volando no hacen porque yo creo que no es muy útil, pero teletransportar ya se está haciendo. Yo lo pensaba, fíjate, Carmen, hoy que estaba haciendo un prólogo para un libro de un compañero. Fíjate, me ha venido una escena a la mente que me ha dejado pensativo, ¿no? ¿Sabes lo que he imaginado? No. Pues dentro de un siglo, cuando ninguno de los que estamos aquí, yo creo que estaremos ya en el mundo,
habremos pasado a otros lugares. A no ser que nos crionicemos y bueno, la cualquier ciencia cosa. haya adelantado Sí, tanto. vete a saber. Pero bueno, también cada uno tiene que tener su vida natural y su viaje a la otra orilla, ¿no? Pues fíjate, me imaginaba haciendo el prólogo porque hablaba de cosas que tenían que ver con la transcomunicación, tal. Y decía, me estoy imaginando a un joven, 18 o 20 años, como cuando nosotros prácticamente empezábamos en estos temas, que va a la librería de viejo, si es que quedan librerías de viejo dentro de un siglo, claro. Y entonces coge este libro y quizá sonríe condescendiente al ver tantas preguntas que teníamos que no había respuesta, porque quizá él ya las tenga, ¿no? Es como cuando uno lee un libro del siglo XIX. Les atormentaban muchas cosas y ya se hacen. Esta noticia de que se ha teletransportado, que pasa sin pena ni gloria, nos demuestra que están pasando muchas cosas que igual tengan sentido. Así que haremos ese programa, y perdona por el rollo. Hay algunos libros, yo hace poco cogía uno del libro 17 que adquirí, un tratado de monología, y fíjate, muchas de las cosas que se pensaban en aquella época, en esta aún no han cambiado. Ah, interesante. Y los fenómenos eran los mismos. Bueno. Hola, soy psicóloga, soy mujer de ciencia, pero no puedo encontrar lógica a mis visiones. Gracias por su tiempo. Pues a ver si un día nos las cuenta. El día que falleció Freddie Mercury, la radio del coche se encendió sola y sonó parte de su canción Once Life Forever. Luego se me paró el coche. Hola, Iker, os escucho desde Redes, un pueblo de A Coruña. Me encantan las historias de carreteras de noche. Enhorabuena por el programa y un abrazo. Soy de Burgos y ese trayecto lo he hecho muchas veces. Yo diría que estaría cerca de Aranda de Duero. Felicidades por los programas de radio y televisión, nos dice Vanessa. La pregunta es, cuidado, habría que saberlo, si era dirección Burgos-Madrid, que yo creo que sí, Alberto, que estará ya en la nave del misterio metido de otro lado, era Burgos-Madrid, ya volvía, ¿no? Porque si fuese Burgos-Vitoria, estaría yo creo cerca de esa zona de Desfiladero, Pancorbo, bellísima y agreste, pero donde tantas historias se cuentan de aparecidos, lo sabe bien nuestro compañero Enrique Chazarra o Julio Corral. Aparecidos en esa zona se ha contado toda la vida, ¿no? Pero bueno, puede ser en esa zona o puede ser ya dirección Lerma, sí, Lerma, Salas de los Infantes, Aranda de Duero. Nos conocemos bien esa carretera, ¿eh? Manolo, vigilante de Alicante, nos dice, hará 4 años, cerca de Gijona, cruzó una mujer muy mayor con la cara como si le apuntara una linterna. No eran los focos, éramos 4 personas en el furgón. Lo del silencio o no ruido, en todos los casos, y la poca gente o no ver nadie, más es porque se pasa a otra dimensión u otra realidad, nos dice otro de nuestros oyentes. Opinión de un oyente, libre. Una vez al mes voy a Bilbao desde Madrid y el autobús para en Lerma. No he visto nada, pero hay algo que me escama. A partir de ahora me fijaré. Soy José. Bueno, en Lerma puede ver cosas preciosas, eso sí. Hombre, y tan preciosas. Un paseo por el Parador de verdad merece muchísimo la pena, y un buen cordero tampoco desmerece allí en la tierra de Lerma. Por cierto, Carmen, fíjate si es casualidad, que yo no creo en ella, que estamos hablando, fíjate de qué cosas, de radios que sintonizan mal, ¿no?, en un momento dado. Y de repente hemos trazado en el mapa un punto que es Lerma. A 3 kilómetros de Lerma hay una carreterita, bueno, de la propia Lerma, que sale y transcurre por zonas como Revilla, Cabriada, así se llama el pueblo, Solarana, Castrillo de Solarana, varios pueblos acaban en Salas de los Infantes. Bueno, en esa pequeña Nebreda, Cebrecos, en esa pequeña carretera que yo he recorrido varias veces, ya os contaré por qué, es que nada es casualidad. El 2 de enero del 75 se produce un suceso inquietante, y es la persecución de un vecino de esa zona, en un Renault 6, llamado Carlos Izquierdo, que junto a un primo suyo, Delmiro Pozo, llegan a ver una especie de medialuna rojiza. Era lo mismo que habían visto los soldados de Burgos, lo contábamos la semana pasada en Cuarto Milenio, ¿os acordáis? Con un trabajo excepcional de Juan G. Vallejo, para mí histórico, de encontrar posiblemente los 2 casos más importantes, más rotundos, con más pruebas, objetos volantes no identificados que quemaron un campo cerca de Quintana Ortuño. Anotad bien la fecha, 1 de enero 75. La noche siguiente, Carlos Izquierdo, en esta carretera de la que estamos hablando y donde la historia nos ha llevado, ocurre la persecución de ese hombre con su primo mirando por el balcón, viendo la persecución de, según Benítez, una luna que persigue coches, un caso espectacular. Y 2 días después, es que parece mentira, en el polígono de tiro de las Bardenas Reales, 30 soldados con 5 destacados en las torres observan el aterrizaje de ese objeto. Bueno, pues no os podéis imaginar, y esto es lo maravilloso, y por eso Alberto está ahí con la red cogiendo testimonios, porque sabíamos que tenéis tantas cosas que contar, pero a veces hay sorpresas muy agradables, ¿no? Como que compañeros de medios tan prestigiosos como el diario El País nos digan, caramba, también
vimos cosas, conocemos cosas de esas fechas concretas. Yo he recibido unos 40-50 mails con informaciones diversas, y de esos unos 20 con testimonios de gente que vio eso, que no se sabía hasta que lo vieron en la tele. A muchos le hemos refrescado los recuerdos de algo que motivó, repito, un informe, 2 informes en total, de casi 100 páginas, entre los dos, cuyo resultado es inquietante. A día de hoy, 30 años después, OVNI. Y creo que tenemos ya escuchándonos a Gustavo Hermoso, ese compañero del País. Gustavo, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Oye, muchísimas gracias ante todo por, brindarnos tu testimonio, que yo creo que se ciñe además a esas fechas concretas de las que investigábamos la semana pasada, ¿no? Sí, fíjate, a mí me llamó atención vuestro programa en 4, ¿no? Y entonces cuando hablasteis de aquellos sucesos y de repente no caí en las fechas, pero después viéndolo con tranquilidad dije, caramba, pero si es justo aquellos días cuando tuve aquella pequeña experiencia, ¿no? O sea, pequeña o gran experiencia, por lo menos imagino que inolvidable, y que te sirvió ver a aquellos militares, unos de Bardenas y otros de la Academia de Ingenieros del Ejército de Burgos. Sabíamos que había mucha más gente, fíjate, nos han escrito personas de la policía que saben que había otros compañeros que lo habían visto. ¿Y a ti qué te ocurrió exactamente, Gustavo? Bueno, pues verás, pues estábamos en el Real y Cortijo San Isidro, no que está muy cerquita del Real Cortijo San Isidro, en Aranjuez, y era la noche del 1 al 2 de enero de 1975. La misma noche. Sí, fíjate, yo no caía a la cuenta porque... No caía a la cuenta cuando vi los militares, no relacioné, ¿no? Pero luego a la fecha dije, no, fue aquella noche, ¿no? Y entonces estábamos fumando un cigarrillo en el porche de la casa. Recuerdo que la noche estaba fresca, hacía frío, era clara. Estábamos como unas 4 o 5 personas jugando. Y entonces yo estaba mirando hacia el oeste, lo recuerdo bien, ¿no? Entonces gente que estaba a mi izquierda dijo, mira, hay unas luces, a ver, tal. Oye, qué raro, tal, fíjate, pasa un helicóptero. Entonces yo no lo veía bien porque me tapaba la pared, tal, me asomé un poquito y vi justo una luz tremenda que se escondía por detrás de una colina, ¿no? Hacia el norte, hacia mi posición hacia el norte, ¿no? Cuando dices, Gustavo, tremenda, ¿es porque no se parecía a ninguna estrella, la luna? No, era pues como, no sé, pues como un faro, vamos, todos pensamos que era un helicóptero, ¿no? Decir, mira, porque el movimiento era vertical, ¿no? Un helicóptero, tal, pasa un helicóptero, tal. Yo la vi, tengo que reconocer que yo la vi de refilón y en último instante, o sea, justo cuando se escondía detrás de la colina, ¿no? Entonces quedamos ahí, bueno, pues observándolo, ¿no? Y el resplandor salía por detrás de la colina, que era un resplandor que iluminaba el cielo, con un gran foco detrás. Un resplandor que iluminaba el cielo. Fíjate, yo es que, bueno, soy muy mitómano para estas cosas, se me nota mucho, ese caso evidentemente por edad pues yo no lo pude vivir, pero es que estás describiendo cosas que además no son muy conocidas, que vienen dentro de los informes militares del comportamiento de esos objetos en Bardenas y en Burgos, y era que aquello después de posarse o de arrancar en verticales, que viste que anda alucinado, emitía una luz que salía por encima de las lomas. Pues sí, fue así. Yo tengo que decirte, Iker, que yo soy muy escéptico en cuanto a esto, y la verdad es que es mi experiencia de sentido, y la verdad es que jamás la he compartido, es decir, bueno, compartido entre amigos y tal y cual, pero la verdad es que aquello fue inexplicable, ¿no? Más que inexplicable lo de la luz, fue inexplicable lo que pasó al día siguiente. ¿Qué pasó? Bueno, pues estuve esperando un rato a ver qué pasaba con la luz, si se ascendía, bueno, al final se apagó, hacía frío, nos cansamos de esperar y nos metimos a la cama, ¿no? Y entonces alguien porque yo de esa casa no, en casa de un amigo, nos comentó, bueno, mañana vamos a ir por allí, a ver aquello que es, tal y cual, y vamos a dar por ahí una vuelta. Bueno, pues venga, pues vale. Y a la mañana siguiente, efectivamente, cogimos un par de coches y fuimos por unos caminos que no recuerdo por dónde fueron, y estuvimos por ahí mirando, tal y cual, no sé qué. Y llegamos a un sitio, a un paraje que era como una vaguada, que yo estaba buscando luego en internet y creo que he localizado, pero no estoy seguro, una vaguada amplia y tal, así de aquellas colinas, en las que nos paramos, y dijo, mira, tal, no sé qué. Entonces nos acercamos, y era una vaguada, era un barrizal grande, pues yo creo que lo identificaba como una charca, una antigua laguna seca, grande, como algo más de un campo de fútbol, tal vez, ¿no? Y era un barro negruzco, muy blando, era por la mañana, a las 11 de la mañana, había sido una noche fría, había escarcha, era muy blando el terreno, entonces caminaba sobre el barro. Yo tenía aquellos años, tenía 16 años, y yo me hundía en el barro, 10 centímetros, me hundía en el barro, ¿no?
no era muy pesado, o sea, es decir, que el barro tenía muy poca consistencia. Y entonces, en el centro de aquella charca había 2 círculos concéntricos perfectos, como cuando uno coge un vaso y lo coloca boca abajo, ¿no? Bueno, pues 2 de unos 12, 15 metros de diámetro, ¿no? 2 círculos concéntricos como una marca, como una huella. Sí, como una huella, ¿no? Imagínate que un coche hubiera hecho un círculo ahí, ¿no? Un círculo perfecto. Entonces dijimos, bueno, vamos a especular, ¿no? Vaya, pues un coche no podía ser porque no había huellas de entrada, no había huellas de salida, un coche se hubiera atascado seguro. El círculo era perfecto, eran 2 huellas, si un coche hubiera marcado más de 2 huellas, porque las ruedas traseras hubieran descrito un círculo menor, ¿no? No había huellas del dibujo de los neumáticos, eran 2 huellas perfectas, o sea, perfectas, ¿no? Y bueno, yo me quedé allí viendo aquello, estuve un rato, ¿no? Y yo no me quería ir porque estaba enganchado a aquello, ¿no? ¿Llegasteis a fotografiarlo, Gustavo? No. Vaya, qué pena. Sí. Ahora nos damos cuenta, ¿verdad? Decías más o menos 10 metros, ¿no? Quizá más. Yo calculo, no recuerdo bien, pero por encima de los 12, 15 metros, yo creo. Y separados entre ellos como 1,5 metros o así. Qué curioso, las mismas descripciones, las mismas medidas. Sí, en serio. Que aparecen en el informe oficial de Bardenas Reales, en esas mismas fechas. Oye, ¿tú qué sentías? Imagino que eso se va recuperando, ¿no? Se va casi archivando, ¿no? En los espacios más remotos de la memoria, y cuando ves los testimonios de aquellos soldados en Burgos en las mismas fechas, ¿uno qué siente, Gustavo? Hombre, la verdad es que no tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, mi experiencia ha sido la que te he contado, ¿no? Y no tiene ese punto de dramatismo de una luz que te sigue y que te acosa, y que ha sido como mucho más aséptico, ¿no? Pero la verdad es que nunca lo había relacionado, ¿no? Y es más, estaba un poco como en la fase del inexplicable, de lo paradójico, ¿no? Pero en realidad cuando vi tu programa que coincidía en fechas, dije, caramba, pues igual resulta que sí que ha sido algo relacionado, algo que tenga que ver con esas luces, esas apariciones, esos objetos, ¿no? Porque hasta entonces la verdad no le he dado más importancia, ¿no? No había pasado de la parte pues anecdótica, ¿no? De decir, pues, qué extraño, ¿no? Pero claro, al ver que esas fechas que coinciden tal, hay hechos pues interesantes, ¿no? Dije, bueno, pues igual tiene relación. Yo estoy convencido de que la tiene. La pregunta es qué eran aquellos objetos, si era un objeto perfectamente humano o clandestino, pero que desde luego asustó a mucha gente en Burgos y en Navarra, y que, repetimos, siguen siendo un informe grueso sin explicar, y que qué maravilla de testimonio, porque estoy seguro que hay muchos más. Claro que habrá muchos más, pero hay gente que es capaz, pues desde el escepticismo y la observación, de contarlo, como nuestro compañero Gustavo Hermoso. Gustavo, te agradezco un montón de ver este testimonio, que yo estaba escuchándote, y espero que muchos amigos estén haciendo lo mismo, viendo muchas imágenes de esos casos antiguos. Quizá haya más gente que sepa algo más y lo descubramos. Gracias por tu colaboración, amigo. A ti. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Venga, buenas noches. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena SER. En fin, yo no tengo remedio, es que yo me emociono. Estaba viendo ese grupo de amigos llegando hasta el lugar, hasta el barrizal, en el mismo día en que ocurren los casos de Bardenas Reales, o en esa franja, en esos días de Bardenas Reales y Quintana Ortuño. Un compañero, que no es decir poco, del rotativo de más prestigio de este país y de más ventas, el diario El País, Gustavo Hermoso, que bueno, sin creer ni dejar de creer, como tanta otra gente, se encontró con el misterio y con una huella. Quizá el mismo tipo de huella que a Vicente Martínez, Marino Sora, Roberto Bericat, Blas Pedro Gilabert les impidieron fotografiar dentro del polígono de tiro. Quizá la misma energía que aquella noche
mítica para los que amamos el misterio del 1 de enero del 75 sorprendió a José Lasso, Felipe Sánchez, a tanta gente que estaba allí y que nos lo pudo confirmar cara a cara 31 años después sin hablar con ningún medio, como Manuel Agüera. La misma energía, los mismos días, la misma incógnita. ¿Para qué y por qué? Yo no sé si tiene relación o no, pero noticia interesante. Aparecen algunas cintas, algunas, hay que recalcar, madre mía, cómo estoy hoy, he dicho jeque antes en vez de jaque y ahora recargar, que debe ser una palabra con procedencia extraterrestre, por lo menos. Es que me emociono, Carmen, con estas historias, ¿eh? Para mí, sacar algo nuevo de esos casos me parece increíble. Algo pasó por el cielo. Y ahora algo pasado en archivos más o menos, no sé si ocultos o no, pero había unas cuantas cintas de esas que dicen que estaban extraviadas por completo. Un reportaje de Cosmos Magazine afirma que se han encontrado algunas de las cintas perdidas pertenecientes al viaje realizado por el Apolo 11. El pasado mes de julio se hizo público un documento del científico John Sarkisian en el que se afirmaba que 698 de las 700 cajas que guardaban las cintas de vídeo originales del viaje a la Luna se habían perdido. Al parecer, y según relata el artículo, han aparecido en un sótano polvoriento de la Universidad de Curtin, en Perth, Australia, catalogadas como NASA Manned Space Center. Una de las cintas ha sido enviada a la Agencia Espacial Americana para ver exactamente qué datos son los que han sobrevivido al paso del tiempo. En concreto, las cintas incluyen datos recogidos durante la misión. Bueno, iremos siguiendo la noticia paso a paso a ver qué ocurre. Por cierto, no tenemos más datos, pero uno sí, 24 de noviembre, ¿no? Viernes, en Lugo. Amigos de Lugo, Milenio 3, aterriza, nunca mejor dicho, no sé qué marca dejaremos allí, si en forma de ovni o en forma de qué, pero en Lugo estaremos con todos vosotros. Por cierto, seguimos mirando al espacio, no dejamos de hacerlo porque hay un templo que conocemos bien, misterioso. En uno de sus frisos, de columnas superiores, durante muchos años se habló, ¿tú recuerdas?, de un fusil, un helicóptero, un submarino. Tecnología imposible. Es que parece, cuando estás ahí en el templo y ves esos jeroglíficos egipcios y luego ves esos dibujos extraños mezclados con los jeroglíficos, no sabes muy bien por qué aparece eso allí. No, hay que ser muy claro. Tú ves un fusil, un helicóptero y un submarino. Con los ojos del hombre del siglo XX-XXI, tú ves eso. ¿Y qué hace eso hace 3000 años grabado en la piedra? Ha dado mucho que hablar el asunto de los objetos perdidos, de la maquinaria perdida, de un lugar enigmático, un lugar un poquito oscuro, Abidos. Hoy derruido prácticamente en una de sus zonas, y más que derruido, abandonado. Solo algunos turistas lo desempolvan de cuando en cuando, y hay grupos que se quedan mirando, y alguno, quizá más, digámoslo así, proclive al misterio, señala dedo arriba y dice, mira, ahí está la prueba de que los egipcios contactaron con alguien, con algo. Pero sobre todo esto hay que arrojar luz. Yo no sé si es la luz eléctrica que dicen algunos que manejaban los egipcios, pero hay que arrojar luz, porque la realidad a veces puede ser, aunque desde el escepticismo, incluso igual de singular. Ya veréis qué casualidad se esconde detrás del enigma de esos datos, de esos submarinos, de esas armas de hace miles de años que tantos libros han publicado. ¿Quién nos lo puede resolver? ¿Quién puede desempolvar y desentrañar este misterio de piedra? El director de la revista de arqueología, ¿no? Nacho Ares. Él ha estado muchas veces delante de esos jeroglíficos, los ha medido, los ha fotografiado, los ha filmado, y creo que tiene una solución. Alejado de los circuitos convencionales de los turistas, el templo de Osiris en Abidos, Egipto, ofrece todos los ingredientes indispensables para crear una gran historia. Fue construido por el faraón Seti I y continuado por su hijo Ramsés II hace poco más de 3000 años sobre las ruinas de un santuario mucho más antiguo. Relieves con vivos colores, una importante lista de reyes o un templo subterráneo dedicado a los misterios de Osiris convierten a Abidos en un lugar de visita obligada. Pero hay algo más. El templo de Abidos cuenta con un elemento único que no tiene igual en ningún otro santuario de Egipto. Se trata de un insólito relieve que se puede ver en el arquitrabe de piedra que une dos columnas de la primera sala de columnas del templo. Allí, dando un salto en el tiempo, podemos ver lo que a todas luces parece un helicóptero, un carro de combate y bajo este, una extraña máquina que bien parece un submarino o un pequeño aeroplano.
Aparecida por primera vez en la revista americana Ancient Skies, para muchos investigadores se había encontrado por fin la prueba definitiva que demostraba la existencia de una antigua civilización tecnológicamente superior a la nuestra. Sin embargo, resulta absurdo pensar que esa civilización empleara armas tan parecidas a las nuestras, efectivamente tan absurdo como aceptar que aquellos egipcios conocían helicópteros, tanques y submarinos. Por mucho que se nieguen a aceptar los amigos de lo irreal como Zacarías Sitchin o su inefable seguidor Alan Alford, en Abidos no hay restos de antiguo armamento. Lo que hoy vemos sobre el muro del templo de Osiris no es más que producto del paso del tiempo. Ramsés II volvió a escribir sobre una antigua inscripción de su padre Seti I. Al desconcharse algunas partes del texto, hoy vemos las caprichosas formas que tanto nos llaman la atención. Colocando las inscripciones superpuestas a la luz de una ventana podemos observar el mismo efecto. Y a pesar de ello, el templo de Abidos no pierde un solo ápice de su misterio. Sus textos han cautivado desde hace décadas a decenas de investigadores, quienes lejos de encontrar una solución, siguen ahondando en sus secretos. ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? SMS al 7640. Milenio, espacio, lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Pues justamente cuando estábamos hablando de ese testimonio de Sergio, nuestro oyente, nos enviaba un mail para aclararnos, y nos decía: soy Sergio y esto me pasó de regreso a Madrid. Creo que fue cerca de Lerma. Si pasara por allí sabría exactamente dónde fue. Nos da las gracias y sobre todo a nuestro compañero Alberto Granados. Sí, Alberto es un crack, está con los testimonios. Vamos, yo creo que pescando historias, sentimientos, cosas que demuestran que el misterio sigue ahí. Así que nada, las gracias para ti, amigo Sergio. Buena ruta y, bueno, aunque ahora si mandas un mail, imagino que estarás viajando en el camión. Pero esto es la interactividad total, ¿eh? Es la interactividad total. Así que cerca de Lerma, pues fíjate de curioso, te habrás quedado como yo, de piedra, al conocer que la historia que venía después de un periodista del País, que en esas mismas fechas vio algo relativo a lo que en el 75 se dio precisamente en esa región que, bueno, tú conoces porque te ocurrió lo extraño. Un fuerte abrazo. Y por cierto, que cuando hablabas con Alberto comentabas que tenías ese pequeño rubor porque luego la gente, algunos compañeros, yo solo te digo que el que se ríe de historias tan dramáticas o tan fuertes como esta, que solo uno sabe si le ha pasado o no, y no gana absolutamente nada contándolo, el que es capaz de reírse se ríe de su propia ignorancia, hace gala de esa propia zaciedad. Así que ningún problema. Ya has visto, los compañeros de cualquier condición, de cualquier cultura, de cualquier medio, cuentan lo que han visto. Y si tú viste aquello, yo desde luego no sé lo que es, pero te creo. Bueno, en referencia al programa de anoche recibíamos algunos mensajes, uno de un oyente que nos dice: trabajo en tuneladoras en Metrosur. Se nos paró el topo bajo un cementerio. Se nos rompieron 13 manguitos, algo casi imposible, y si faltaba algo, en el anillo 666. También Urco Basabe Villanueva, desde Bilbao, que nos da las gracias por parte de los aficionados al ferrocarril de tranvía.org, que es una tranvía.org muy famosa y que estuvieron ayer todos conectados a la radio, a internet, al MP3, que fue un programa muy ameno y que les contamos muchas cosas. Yo de verdad que es que, claro, suena ya reiterativo, yo lo sé, ¿no? Pero me da la sensación de que este programa primero despierta tanta afectividad entre los más crédulos, más escépticos,
A nosotros, ya sabéis, amigos, nos dan palos por igual, los crédulos y los escépticos, así que algo deberemos hacer, bueno, pues más o menos bien, no sé. Pero lo que está claro es que este programa es para todo el mundo, para que se reflexione, para que se esté de acuerdo y para que no, pero sobre todo para que sea algo mágico, que es la comunicación, el sentirnos juntos, y hay medios para hacerlo. Así que ánimo a esa gente, amigos del ferrocarril, ¿no? De tranvía.org, os mando un abrazo grandísimo y gracias por estar ahí. Hice un viaje a Granada y en el camino de vuelta la sombra de un hombre viajó al lado de la ventana como si corriera. Casi me muero del susto. Luis nos dice: hola milenario, soy policía y patrullo de noche desde hace 9 años y aunque desearía encontrarme con lo extraño, no hay manera. Un saludo. Eso me pasa a mí también. Hola, unos amigos de mis padres encontraron unas huellas como esas, pero algo más pequeñas en su finca de Cabo Peñas en el 86. Duraron meses y no crecía la hierba. Le podemos dar una explicación, le puedo dar una explicación, pero ahora nos vamos con la ciencia, con Carlos Cala. Nunca abandonamos la ciencia, hay un montón de cosas apasionantes. Y luego venimos, por favor, con una historia de las que pone los pelos de punta. Autor Teo Poe, Teo Rodríguez y un montón de cosas. Tenéis que seguir aquí conectados. Ahora, la ciencia. Un estudio publicado esta semana por la revista Science ha creado una profunda preocupación. Según una investigación llevada a cabo por la Universidad de Dalhousie en Halifax, en Canadá, las reservas pesqueras de todo el planeta podrían estar agotadas dentro de 40 años. Es solo un aviso. Si el hombre sigue acelerando la pérdida de biodiversidad marina, si no se invierte la tendencia, en el año 2048 prácticamente no habría peces que pescar, con todo lo que ello implica para el ser humano. Enric Sala es uno de los científicos que ha participado en este estudio. Lo que ha ocurrido es que hemos globalizado nuestra explotación del planeta. Y no solamente el mar necesitaría su propio protocolo de Kioto, sino toda la biosfera, toda la parte viva del planeta. Y una vez descrito el problema, nuestro interés ahora no es reescribir o refinar el epitafio de los ecosistemas marinos. Lo que queremos hacer es encontrar soluciones. Y mientras tanto, la vida se abre paso. El jueves nació en el Oceanográfico de Valencia la primera ballena beluga europea alumbrada en cautividad. El parto fue normal y ambos animales, tanto la madre como la hija, se encuentran bien y ya nadan juntas. La cría mide 1,20 m y pesa unos 90 kilos. El color de su piel es gris oscuro, aunque irá desapareciendo y se convertirá en una ballena totalmente blanca conforme se vaya acercando a la edad adulta. No obstante, las probabilidades de que la cría no supere estas primeras semanas y meses son muy altas, debido a que la madre es muy joven e inexperta y a que la mortalidad es muy elevada entre estos recién nacidos. Un equipo de paleontólogos ha descubierto al que podría ser el oso más grande de la historia. Vivió hace cientos de miles de años, coincidiendo con la edad de hielo, en Missouri, Estados Unidos. Medía casi 2 metros de alto, aunque de pie sobre sus 2 patas traseras pudo alcanzar los 4 metros. Fue el mayor depredador de su tiempo y alcanzaba los 70 kilómetros por hora cuando perseguía a una presa. La huella de su zarpa ha aparecido en una cueva junto a miles de restos óseos de mamuts, caballos, tigres y leones americanos. Estos fósiles podrían ser la primera prueba real de lo que comía este oso gigante. ONG, sindicatos y organizaciones de consumidores se han unido contra el cambio climático en el llamado Movimiento Clima. Se trata de una coalición de defensa ambiental abierta a todos los ciudadanos y subvencionada por el Ministerio de Medio Ambiente. El cambio climático es una realidad cada vez más patente que mata a unas 150.000 personas al año en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. La última ola de calor ha acabado con la vida de 40.000 europeos y ha multiplicado por 3 los episodios de hambrunas en África. La implicación de los ciudadanos es primordial para luchar contra esta lacra. Juan Carlos del Olmo, secretario general de ADENA. Nosotros creemos que la presión social es clave para luchar contra el cambio climático. Lo ha sido para crear el protocolo de Kioto, lo ha sido para que Rusia lo ratificara por impedirlo, lo está haciendo para que las grandes empresas empiecen a cambiar su política. El cosmonauta ruso Mikhail Tyurin y el hispano-estadounidense Miguel López Alegría van a realizar un paseo espacial en la Estación Espacial Internacional el próximo 23 de noviembre. Aprovecharán para hacer varias reparaciones en el exterior del complejo y también para lanzar una pelota de golf con un palo especial número 6 cubierto de oro. La imagen será utilizada en un anuncio publicitario encargado por una empresa canadiense de artículos deportivos. La pelota, no obstante, supone un riesgo para la estación y para otros satélites, ya que se desplazará a 8 kilómetros por segundo, lo que la hace muy peligrosa en caso de colisión.
Y terminamos, el gobierno estadounidense ha ordenado la clausura de una página web en la que se ofrecía información detallada sobre cómo construir una bomba atómica. El sitio fue creado en marzo por el propio gobierno de Bush a partir de documentos incautados en Irak y que se correspondían con las investigaciones que llevaba a cabo el régimen de Saddam Hussein antes de la Guerra del Golfo de 1991. El Partido Republicano estadounidense se empeñó en publicar esos documentos para demostrar lo supuestamente peligroso que era Saddam, y ahora los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica se han mostrado sorprendidos por lo explícito de la información al alcance de cualquiera en esta página web que ahora ha sido cerrada. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. 2:06. Una secta, Carmen, pretendía sacrificar a un bebé, una vez más. El pasado día 1, varios miembros pertenecientes a una secta satánica sembraron el pánico en la provincia mexicana de Cartago. Los miembros del grupo, ataviados con vestimentas negras, fueron vistos por última vez el pasado domingo celebrando un ritual en el cementerio de Lourdes, en Aguacaliente. Unos 200 vecinos, cansados de este grupo que les molestaba, y sobre todo a sus difuntos, decidieron tomarse la justicia por su mano y, armados con palos, cuchillos y piedras, se adentraron en el camposanto. Una vez allí vieron cómo bailaban sobre las tumbas y observaron que junto a ellos había un ataúd negro y otro blanco, rodeados de velas en los que los sectarios se iban tumbando mientras proferían loas a Satanás. Además, en numerosas tumbas habían pintado el número de la bestia, el 666, habían puesto cruces al revés y varias invocaciones al maligno. Según las averiguaciones que pudieron hacer las fuerzas de seguridad, el pasado 31 de octubre pretendían llevar a cabo un sacrificio de sangre con un bebé. Qué barbaridad, y que siga pasando, y en estos días que corren nos parece increíble. Ya hablábamos hace 3 semanas, creo, con nuestro compañero Juan G. Vallejo por la zona de Galicia y de Portugal, la extraña efervescencia que hay con las profanaciones, que es una cosa tan absurda y tan extraña. Por cierto que siempre os solemos comentar que, bueno, damos lo mejor de nosotros mismos en este largo fin de semana, y que el domingo, mañana a la hora de siempre ya no va a cambiar, creemos, 11 menos cuarto más o menos, os enganchéis a Cuarto Milenio. Mañana hay un programa muy especial, muy potente, muy fuerte, y mañana hay una historia muy emotiva. Un caso que para mí es muy especial porque yo creí que era una leyenda urbana, muchos también lo creímos en su día. Es la historia de un niño atacado por un ovni, o por un objeto de cuya procedencia se desconoce absolutamente todo. Martín Rodríguez, el niño de Tordesillas, del que curiosamente creo que hemos comentado algo, pero nunca hemos hecho un programa sobre su historia, sobre su caso. Bueno, pues este niño, el 1 de octubre del año 77, se encuentra con un objeto extraño ante testigos, que está posado flotando en un corral sin techos. Sale algo, y a partir de ahí su vida se convierte en un calvario. Mañana, por vez primera en un plato de televisión, va a estar Martín Rodríguez, al que yo he cuidado mucho, además de que no aparezca en ningún sitio. Por lo menos le aconsejé cuando le conocí que tuviera mucho cuidado con la televisión. Y cuando he visto que el foro no era el apropiado, ni siquiera yo le he llamado. ¿Para qué molestar a un hombre que lo pasó tan mal? Mañana, sobre las 11 menos cuarto, vais a tener un encuentro cara a cara con el misterio, cuando el misterio casi mata. Ese niño va a estar ahí, esa persona va a estar ahí y va a contar su verdad. Yo creo que va a ser impresionante, así que mañana tenemos otra cita. Llega Alberto, abre la puerta, entra como una exhalación, con un teletipo. Noticia de última hora que quizá tenga que ver con esta gente encapuchada, los estragos que causa ese mal llamado juego de la Ouija ya en los países hermanos de Latinoamérica. Alberto. Pues sí. Tenemos que hablar de Colombia, porque bueno, nos llega una noticia que bastante preocupante, ¿no? Relacionada con niños que están jugando Ouija, pero ya con las nuevas tecnologías, ¿no? Entrando en internet y entrando en esa Ouija a través del ordenador, ¿no? Ouija electrónica, me tengo que ir enterando yo de esto. Hay un buen especialista argentino, afincado en Galicia de muchos años, que es Carlos Fernández, que ya hizo algún reportaje sobre Ouija electrónica, pero sí, ella es Ouija por internet. Pero vamos a ver, en la Ouija por internet, y yo he entrado para ver cómo es eso. Si entras 2 veces seguidas te dan los mismos mensajes, tú le preguntas cosas y te dan las mismas cosas casi incoherentes y muy generales. O sea que es un juego. Es como aquellos entonces autómatas
de algunos lugares que uno iba, echaba una moneda. Totalmente. Recuerdo de niño y te daba el futuro. Lo malo es como la persona que pregunta... Y si echabas 3 monedas, te salían la misma la tercera, claro. Lo malo es la persona que hace esas preguntas, cómo se puede tomar esos mensajes y cómo los puede interpretar. Claro, el eterno problema. O sea, que en Colombia están pasando cosas realmente graves. Todo, pues el problema es eso, que son chavales, que son jóvenes. Y entonces, pues bueno, es una zona de Colombia, es el municipio de Los Palmitos, en Sucre. Y bueno, tenemos allí el compañero de Radio Caracol, en Cincelejo, en Colombia, Jorge Velázquez, que ha estado investigando, y además creo que incluso vamos a tener testimonio de alguno de los chavales que han estado realizando estas prácticas. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches aquí en España. Muy buenas noches, Alberto, y a todos los compañeros en España. El hecho se está registrando en el municipio de Los Palmitos, ubicado en el departamento de Sucre, zona norte de Colombia. La historia consiste en lo siguiente: varios menores de edad se reunieron, asistieron al parecer a algún café de internet, allí bajaron información donde están las instrucciones para practicar un juego donde ellos invocan unos espíritus. Se hablan de 2 espíritus, uno denominado Sarita, otro denominado Juanita. De este juego, aparentemente un juego inocente, pensaban los niños, que utilizaban, ahí están las instrucciones, al parecer ellos tomaban unos lapiceros, unos lápices y unas tijeras. Se unían todos con los lapiceros y comenzaban a decir algunas palabras, a invocar estos espíritus. De ese juego aparentemente inocente, varios menores quedaron afectados con trastornos psicológicos y psiquiátricos, porque al parecer, evidentemente, algunos espíritus de estos quedaron en algunos niños. Varios menores fueron poseídos por esos espíritus. Eso es lo que se está manejando en el municipio de Los Palmitos. Hablamos con el sacerdote de este pueblo del norte de Colombia, José María Pacheco, y eso nos contó acerca de la información que él recibió de los menores y de las familias afectadas. Yo fui un joven de Sabana de Pedro que era un comportamiento muy anormal, con gritos de animales, y me tocó orar, me tocó hacer oración con él fuertemente hasta lograr vencer toda esta situación que el joven estaba viviendo, pero ahora ha quedado con problemas psicológicos. ¿Cuántos menores hay? Llegan a la internet y a través de internet están bajando estos juegos para después en casa, en familia o con los mismos amigos comienzan a invocar estos espíritus, y después si se les olvida la fórmula no saben cómo devolver y comienza la situación grave para muchos jóvenes que se han trastornado mentalmente a raíz de esta situación. En total fueron 25 los niños, los menores afectados por estos trastornos mentales y psicológicos o psiquiátricos. Dice el sacerdote que como en esta fecha, antes del 31 de octubre, cuando se celebra en Colombia el Día de los Niños para unos, el Día de las Brujas para otros, las sectas satánicas aprovechan niños incautos, niños inocentes, para atraerlos y hacerlos que ellos practiquen este tipo de rituales que terminan siendo satánicos, y por eso han sido afectados. También dialogamos con uno de los jóvenes, 16 años de edad, que resultó afectado por esta situación. No estamos en este momento, Sentía como algo en mi cuerpo, o sea, que actuaba con mí, me hacía, o sea, que me sentía que escuchaba, que me hacía, o sea, que hacía cosas que no debía hacer. También, o sea, yo sentía que, no sé, algo dentro de mí actuaba porque yo no conocía a ninguno, yo no veía a nadie, nada. Yo le preguntaba a mi papá, a mi hermano, le decía que quién era ellos, quién eran ellos. No conocía a tus padres, a nadie, solamente lo único que me daba por invocar el nombre de Alfredo, de Cristian, de Leiber, de Cristian. Estos menores recibieron atención psicológica, atención profesional y también atención espiritual por parte de los sacerdotes de la Iglesia Católica en esta región norte de Colombia. Jorge, parece ser que incluso la policía y la Iglesia están pasando por los colegios dando charlas para los alumnos para que intenten no hacer estas prácticas, ¿no? Sí, señor, se han adelantado ese tipo de campañas en coordinación entre la Iglesia y la policía en diferentes colegios y escuelas del departamento. Y repito, esto para esta época del año es muy tradicional en Colombia. En todos los organismos de seguridad, la policía, el Departamento Administrativo de Seguridad y otras entidades de seguridad en el país se dedican a trabajar mucho en prevención, en capacitación, en charlas. Se hacen operativos importantes en los cementerios de cada una de las ciudades y poblaciones, porque se cree que las sectas satánicas, algunas se reúnen o llevan a los menores a este tipo de cementerios, los cementerios están a los panteones, para evitar
que se reúnen y cometan este tipo de hechos que generan pánico y mucha zozobra entre la comunidad. Pues nada, Jorge Velázquez, nuestro compañero de Radio Caracol en Cincelejo, muchas gracias y gracias por la investigación. Gran trabajo, amigo, un abrazo muy fuerte desde España. Muchas gracias a ustedes y estaremos ahí presos a cualquier colaboración que necesiten. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. No te vayas, Alberto, no te vayas. Y Carmen, también quiero que... Porque os acordáis del caso Cañitas. Pues a mí me ha recordado un poco ese ambiente, fíjate. Pero llevado al futuro, el caso Cañitas, donde una gente en México acababa muy mal, jugando a la Ouija con los medios del año 82. Esa sensación de malignidad que seguramente está dentro de la propia psique. No sé, me da la impresión de que estaba en esta historia. Además, fíjate, a mí me suena mucho también al caso que hemos hablado aquí en alguna ocasión, también el caso de Verónica, ¿no? Esa leyenda urbana que si te pones frente al espejo y demás, donde también intervienen unas tijeras, donde también a veces intervienen lapiceros. Entonces yo creo que además en países de Iberoamérica esta Verónica la llaman de diferentes maneras y creo que una de ellas era Juanita. Juanita, sí señor. Que y alguna además relación tiene, ¿no? Sacerdotes, policía... Parece una mezcla de todo, que han intentado mezclar la Ouija electrónica porque en sí, ya lo digo, es una tontería ese juego a través del ordenador. Son simples respuestas que vienen ya programadas, le preguntes lo que le preguntes, aunque hay algunas webs, bueno, pues que son un poco inconscientes y siguen teniendo esos mal llamados juegos en sus páginas de internet. Y lo que estos chicos hacen son chicos de 16 años que están empezando con el espiritismo, claro. En vez de con la tabla, con el espiritismo a través de los ordenadores, con sacerdotes, con extraños rituales. No sabía lo que hacía y no reconocía a sus padres. Claro, si es que la mente puede hacer mucho daño en estos casos, y mentes... Y es el gran peligro. Y mentes tan jóvenes como la de estos chavales. Qué caso más curioso. Última hora desde Iberoamérica, desde Colombia, los compañeros de Radio Caracol. Gran trabajo de Jorge Velázquez, cómo están ahí al tanto, para que tengáis la información con los documentos grabados allí, al instante. Bueno, ahora os pido a todos un poco de concentración, silencio, donde estéis, en la carretera, en la cama, escuchando sentados este programa, en el trabajo, haciendo la guardia, en el hospital, donde sea. Mucha atención porque veo que Teo Rodríguez trae una historia potente. Además, con doble mérito, porque es una sola voz, y cuando esa voz es la de Primitivo Rojas, hay que quitarse el sombrero. Yo me quedo alucinado, me quedo alucinado. La ha llamado El Encuentro. Desperté aturdido, tumbado en el suelo. Apoyándome como pude en la pared, logré ponerme en pie. Mis ojos no distinguían más que algunas figuras distorsionadas, perfectamente alineadas a los laterales de lo que parecía ser un largo pasillo. Todo estaba como en blanco y negro. No recordaba nada. No sabía cómo había llegado allí. ¿Dónde estaba? Pregunté en voz alta si alguien podía ayudarme. Grité pidiendo ayuda. Pero mis palabras... Ni siquiera yo era capaz de escuchar mis propias palabras. ¿Qué estaba pasando? En un arrebato de rabia y desesperación golpeé una de esas figuras distorsionadas, la que tenía más cerca. Pude ver cómo caía al suelo. Sentí que fuera lo que fuera, se había hecho pedazos. Pero no escuché nada. Eso me hizo pensar que el problema estaba en mis oídos. Que si alguien más estaba allí debía escucharme. Grité otra vez y otra. Una vez más. Cada vez más alto. Y ahora sí. Algo acudió a mi llamada. Suavemente la silueta de lo que parecía ser un gato jugueteaba entre mis piernas. Pero
Era mi gato. Era Poe. De repente, en el fondo del pasillo, una luz surgió de la oscuridad. En ella se distinguía perfectamente la silueta de una persona, que tras un par de segundos, al igual que la luz, se perdió de nuevo en la oscuridad. No podía creerlo. Podía escuchar. Y no solo a Poe. También percibía unos leves murmullos que venían del mismo lugar donde había visto aquella silueta de la luz. Caminé guiado por los murmullos. Eran voces. Podía entender alguna que otra palabra. Aquellas figuras distorsionadas del pasillo tomaban forma. Ya reconocía. Maldita sea. Era mi casa. Estaba en mi propia casa. Y la luz, esa luz venía de mi habitación. Pero qué demonios. ¿Quién está en mi habitación? Escuchaba mis propias palabras. Sentía que todo volvía a la normalidad. Todo menos una cosa. Nadie pisa mi casa. Y nadie entra en mi habitación. Agarré el pomo de la puerta y abrí con furia. Pero yo estaba allí, colgado de la lámpara de mi habitación con una soga atada al cuello. Estaba viendo mi propio cadáver. En una fracción de segundo entendí lo que había sucedido con ese objeto hecho pedazos, con las figuras, con el gato. Tranquilos, ha sido ese gato. Ha tirado un jarrón. Con aquellas voces. Comprendí la cara que pusieron aquellos policías cuando abrí la puerta. ¿Qué cara iban a poner? No veían nada. La puerta se había abierto sola. Y yo estaba muerto. Era un espíritu. Un fantasma. Desde entonces vago por ahí con Poe. Y quién sabe, lo mismo cualquier noche de estas, cuando te cruces con un gato solitario, yo esté allí. Y si te apetece, podremos conocernos. Milenio 3, Cadena Ser. La verdad que uno tiene mucha suerte de contar en su equipo con gente como Primitivo Rojas y ese Poe del siglo XXI. Vaya historias que nos cuenta, me tiene francamente alucinado el gran Teo Rodríguez. O sea, quedándose el CSI, prácticamente la policía científica, registrando la casa, Carmen, y el hombre se veía colgado a sí mismo, estaba desdoblándose su cuerpo para ir camino al más allá. Qué terrible. Además me cuenta Guillermo León, otro de la familia, que en ikerjimenez.com ya hay un espacio donde podéis conectar con el microespacio, micromundo de los relatos de Teo Rodríguez. De verdad que qué gran labor. Vamos a seguir sobrecogiéndonos semana a semana y también con don Carlos Cala, que ya sabéis que de vez en cuando nos muestra historias secretas del misterio de forma dramatizada. Hay quien decía, Carmen, hace 4 años, cuando empezamos con esto de las dramas, cuando lo propusimos, decía la gente que era una cosa muy antigua. Yo de antiguo no veo nada. Y se ha demostrado que sobre todo a la gente joven, vaya si le gusta reencontrarse con esa radio que te hace sentir. Yo no sé qué están sintiendo en el 7640, Carmen. Pues sobre todo mucho miedo.
También nos informan de que hay que tener cuidado con algunas webs, que él conoce una que supuestamente te dice cómo vas a morir y ha causado auténticas barbaridades. Si es que no tiene otra cosa mejor que hacer la gente, de verdad. Pues sí, meter una multa impresionante y cerrar esa web, simplemente. Hay tal vacío legal en Internet, se dicen tantas cosas, se hacen tantas cosas y no te puedes defender, que eso sí que sería... Se tendría que poner el gobierno a hacer algo. Llegará algún día que uno sí se puede defender y entonces todos los palos van a quedar juntos. Chemi desde Huelva nos dice: buenas noches, tenéis a media España mirando a los arcenes y a la otra a los cielos. Os quiero. El programa de ayer sublime. ¿Para cuándo psicofonías y especial de Roswell? ¿Cuándo irá otra vez Dorian a Cuarto Milenio? Dorian. Y que hable. Nos dice que hable. ¿Cómo que hable si dijo oscuras noches? Nada más. Es que Dorian, el hombre de la momia, pues habla poco, ¿eh? Pero le tenemos fichado, claro, ¿cómo no? Nosotros, toda la gente extraordinaria y extraña al mismo tiempo, la tenemos en la nave del misterio. De camino a casa, cambiando una rueda, vi a lo lejos una figura que se acercaba y me marché. Mi mujer también lo vio. Al arrancar, la imagen se perdió. Por cierto que psicofonías ya hicimos, pero hace mucho tiempo. Habrá que volver a hacer un especial de psicofonías, creo que el último es del 2003. Hemos recibido muchísimas en este tiempo. Pues un día hacemos un especial de psicofonías, ¿os apetece? Muy bien. ¿Queréis? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues igual lo hacemos. Y de Roswell hicimos uno también en la primera temporada, pero podíamos recopilar la historia en torno a lo que son viejos grandes clásicos, que hay de verdad y de leyenda. Vosotros hacéis el programa, así que vuestras peticiones son órdenes. Soy de Torrecilla del Monte, a 8 kilómetros de Lerma. Regresaba a Burgos y con vuestro relato no he dejado de sentir escalofríos, nos dice Jesús. Un amigo que nos dice: Segurata, pido trabajar los viernes y sábados solo para escucharos y el domingo fiesta para veros. Seguid así, sois los mejores de la noche. Un abrazo a todo el gremio. Soy Dani de Badajoz. El fin de semana hablabais de unas gallinas y un cadáver en un contenedor. Yo fui el que encontró esas gallinas. Me asusté mucho. ¿En Badajoz? Sí. Sí, es un tema que huele muy mal, no por el tema de las basuras, que imagino que también, sino porque parecía que había una historia de vudú o de rituales. santería. Pues una desgracia. ¿Qué le vamos a hacer? Un amigo que se llama Ramón, que es DJ y que ahora mismo no nos escucha, pero que mañana nos escucha gracias a un artilugio, al parecer inventado, que graba los programas, los pasa en MP3 para archivarlos. Ah, pues muy bien. Hola, Iker, en Dalias tenemos una carretera que la llamamos Los Atajuelos, en la que sale una mujer que se tira a los coches en la misma curva donde al parecer se mató. Había escuchado alguna historia, y no sé si es exactamente esta o no, pero me gustaría saber más. Soy de Pamplona y vi a aquel perro a la salida de Falces. Se quedó mirándome y lo peor es que por el retrovisor vi que no estaba solo. Al animal lo esperaba una mujer. Entre Falces y Lerín, la historia del perro negro que hemos contado aquí, que es muy espectacular y que muchos cazadores de la zona se han encontrado. La historia es la siguiente: un vehículo ve un pequeño perro. Yo tengo gente muy llegada a mí que incluso se bajó del coche para coger al perro, porque eran cazadores y querían tener ese perro, un perro abandonado, pues para alimentarlo y para cuidarlo y de repente ese perro, y además gente de la que yo no puedo desconfiar, crecía y se convertía en algo un poco monstruoso, claro. Pues mucha más gente lo ha visto en ese punto kilométrico, hacia el kilómetro 15, si no recuerdo mal, de esa carretera comarcal que transcurre entre Lerín y Falces. Así que nada, poned las largas y si lleváis un móvil en una cámara, si aparece algo, nos mandáis la foto de inmediato. Bueno, un amigo al que hemos acongojado, aunque él nos pone otra palabra. Yo tengo un gato llamado Poe, aunque le decimos Poito. Es un buen nombre para un gato. Amigos que nos escuchan también. Y luego hablas de una noticia buena, después de lo que nos cuenta Alberto de Mente Positiva. Sí. Después de tanto miedo, Mente Positiva, contraste lógico, gatos hipoalergénicos. Noticia buena que tiene que ver con los gatos. Nos han sintonizado esta noche varias personas por primera vez. Uno de ellos es José. Por primera vez, bautismo milenario. Dice que son temas fascinantes y que hacemos un programa soberbio. Pues nada, amigos oyentes, compañeros, eso es decir mucho, estáis invitados a la nave del misterio todos los fines de semana que queráis. Sí. Y ya sabéis, esa vía de contacto 7640, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes, que sorteamos 3 libros de Milenio 3 de vuestro libro, ya lo sabéis. Milenio 3, editado por Aguilar.
soberbio que no tenga nada que ver con soberbia. Desde luego nosotros seguimos siendo aprendices y queremos hacer la radio con vosotros y que paséis un par de horas, 3 horas y media el fin de semana, pues distintas, abiertas a la imaginación, y sobre todo que sintáis esa comunicación que existe y que hay algo que nos une cada fin de semana. Esa es la clave. Hablabas antes del páramo de Masa, ¿verdad? Pues nos dice Juan Carlos que hace 10 años en el páramo de Masa, a las 2 de la mañana, vi por el retrovisor un hombre que me saludaba con la mano. Con esta historia que no quiere salir a hacer la ronda por la fábrica, que cualquiera se duerme con ellas. Pues hay que hacerla. ¿Qué vamos a hacer? En la cultura japonesa, las almas en pena se representan como personas sin piernas y una llama en la frente, nos dice Ronin desde Ponferrada. Y algunas llamas incluso en esas extremidades que aparecen amputadas. Es verdad, en la cultura de los espíritus, que tanto miedo nos provoca a los occidentales cuando vemos una película japonesa de terror y decimos, es que es distinto, no hace falta mucho efecto especial, es que hay algo terrible en esas imágenes, y es porque ellos lo creen de verdad, conviven con eso y forma parte de su código genético. Y muchos de los espectros, los Ani o Ami, si no recuerdo mal, aparecen sin piernas. Por cierto, que acaban de quemar a alguien vivo. No es la Inquisición, ni el Ku Klux Klan, no, pero ha pasado hace nada. 4 hombres han sido encarcelados en la prisión boliviana de Concepción, acusados de linchar a Juan Pessoa Chuve por practicar la hechicería. Una jueza ha ordenado que fueran detenidos por su implicación el pasado 28 de octubre en los hechos que acabaron con la vida de su compañero, al que quemaron vivo por creer que practicaba rituales contra ellos. El supuesto hechicero Juan Pessoa fue acusado por los 4 hombres de haber provocado la muerte de al menos 3 personas utilizando sus poderes ocultos. Ahora os quiero hablar de un personaje que es el Estrangulador. Un personaje que hizo sus fechorías en Boston, que forma parte de esas biografías del crimen que siempre nos pueden enseñar algo dentro de lo negativo, pues para evitar, por ejemplo, ser, ¿cómo decirlo?, muy confiados. Desgraciadamente en este siglo XXI ya no hay tantas profesiones de esas, y muchas son honradísimas, de oiga, me abre la puerta a determinada hora. Es que muchos criminales han utilizado esa técnica, ¿no? Hombres que se hacían pasar por electricistas y que luego en vez de hacer la revisión lo que hacían era matar a la gente que había ahí dentro. Así que hay que tener cuidado con ciertas cosas, ser precavidos, sin pasarse, sin convertir nuestras casas en cárceles. Pero le he pedido a Paco Pérez Caballero que nos traiga una nueva biografía. Una biografía de un hombre que dejó su nombre en las infames letras de la historia sangrienta del siglo XX. La historia del Estrangulador de Boston. Tiene muchas lecturas. Esta es una de ellas. Entre 1962 y 1964, casi 1 millar de mujeres sufrieron el ataque de un misterioso criminal, que la prensa bautizó como el Estrangulador de Boston. 13 de ellas no pudieron contarlo. Las pesquisas policiales comenzaron por los clientes de prostitutas, con gustos fuera de lo normal. No lo sé, yo solo... ¿Le causa placer ver asustadas a las mujeres? Saben que no lo hago en serio. ¿Les paga pues para que se finjan asustadas? Me sacan mucho dinero por eso. Interrogaron sin éxito a decenas de sospechosos, pero gracias a su esfuerzo, pronto descubrieron cómo lograba el criminal introducirse en las casas de sus víctimas sin forzar la puerta. ¿Quién es? El fontanero. Los propietarios me han encargado que eche un vistazo a su fregadero y su lavabo, porque quizá haya que cambiar los desagües. A mí no me han dicho una palabra. No sé, señora, pero figura usted en mi lista. Les llamaré. Vuelva en otro momento. No sé cuándo podré volver. Pero en fin, perdone si la he molestado. No, escuche, ya que está usted aquí, suba. El asesino les quitaba la vida con sus propias manos. Una vez muertas, les anudaba las medias alrededor del cuello, haciéndoles una pajarita, como si las dejara envueltas para regalo, y las abandonaba en posiciones obscenas,
Muchas de ellas presentaban objetos introducidos en los órganos sexuales, una señal evidente de pobreza sexual. Cuando no podía cumplir, se ayudaba con lo que encontraba más a mano y disfrutaba con el sufrimiento de sus víctimas, con la sensación de dominio. Teletipo de la policía de Lynn. Han encontrado una enfermera jubilada de 68 años llamada Louise Perry, estrangulada. ¿Hubo violación? Con una botella de vino. Nos enfrentamos con un maníaco perdido. Sus actos sembraron el pánico en Boston, hasta tal punto que la policía se vio obligada a recurrir a videntes y personas con poderes extrasensoriales para detener al asesino. Le veo. No es muy alto. 1,67 m o 69. 56 o 58 kilos de peso. No duerme en la cama. Está en el suelo. No. Encima de un colchón. No. De unos muelles. Encima de unos muelles. Le gustan los bolsos, sí. Veo bolsos. Bolsos de señora. Muchos bolsos. El verlos excita. Pero no lograron poner rostro al criminal hasta que un hombre llamado Albert Henry de Salvo se confesó culpable de la serie de crímenes. Para eliminar cualquier duda, aportó datos inéditos que solo manejaba la policía. El detenido tenía numerosos antecedentes por delitos sexuales. Su esposa se quejaba de que era insaciable. La requería 6 veces al día para mantener relaciones. Pero de Salvo no era un superdotado, sino un peligroso desviado que no encontraba alivio mediante los métodos convencionales. Fue condenado a cadena perpetua, pero los presos comunes, que no toleran a los violadores, se la conmutaron por la pena de muerte. El 25 de noviembre de 1973, de madrugada, fue asesinado a puñaladas en la prisión de Walpole. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Las sombras del crimen, con Paco Pérez Caballero. De tal palo tal astilla, hijo de Paco Pérez Avellán. Yo a veces le llamo maestro del crimen, pero claro, no porque Paco haga ningún crimen, sino porque lo investiga, lo reporta y lo publica. Y con esa gran maestría, por cierto, qué alegría tenerles en nuestro equipo. Mucha gente nos pregunta si en el libro de Milenio 3 el libro, aparece una cosa que a mucha gente le llama mucha atención: los sacamantecas. El hombre de Gádor, del que hablamos mañana, sacamantecas de Vitoria, el saginero o saginera de Barcelona y Málaga. Todo eso está en el libro, claro que sí. Es el libro que sorteamos esta noche en el 7640. ¿Sabes que hay muchas más cámaras, Carmen, cámaras de vigilancia en todo el mundo de las que creemos? Muchas de ellas camufladas. Sí. ¿Pero dentro eso de no postes. está prohibido en algunos lugares? Pues parece que aunque esté prohibido o deje de estar prohibido, la ley puede ser laxa en ciertos aspectos y muchas compañías y muchos estados prefieren que haya esa vigilancia. El gran debate es: ¿se prefiere estar más seguro o se prefiere mayor privacidad? Ese debate va a ser importante en el futuro, ¿eh? ¿Tú quieres que alguien vea tu calle, tu manzana, para que no te atraquen? Aunque si te atracan, me da a mí que, bueno, sí, le podrán pillar a la persona tiempo después, pero a ti el atraco no te lo quita nadie. Hombre, mientras no enfoquen a los domicilios, que es la privacidad de uno. Y la pregunta es, ¿luego no pasan siempre escándalos del mal uso de ciertas cosas que no parecían malas? Gran debate de esta humanidad siempre convulsa. Bueno, Santi Camacho, tramoya de las cosas, ha interpretado a su forma esta noticia de esta semana. Noticia que habla de nuestra seguridad y que nos recuerda aquella película española que decía 1000 cámaras velan por tu seguridad. Bueno, pues se ha quedado muy corto. Ahora el número es mucho más amplio. Nos vamos al Reino Unido.
La noticia acaba de saltar a los teletipos. El propio gobierno británico, a través de su agencia Red de Estudios sobre la Vigilancia, ha hecho público un inquietante informe en el que confiesa que Reino Unido se ha convertido en una de las sociedades más vigiladas del planeta. El informe declara que en la actualidad existen 4.200.000 cámaras de circuito cerrado de televisión, aproximadamente una por cada 14 personas en el Reino Unido. Los responsables del estudio reconocen que las autoridades británicas tratan de recoger cada vez más datos sobre los ciudadanos mientras defienden su presunto derecho a no revelar lo que conocen. Pero no solo las autoridades británicas son las que espían a sus ciudadanos. El sistema de vigilancia total incluye el seguimiento por parte de la NSA norteamericana de todo el tráfico de telecomunicaciones británico. Es decir, el gobierno de Londres facilita alegremente información privada sobre sus ciudadanos a los estadounidenses. El Reino Unido tiene en la actualidad el mayor banco de datos de ADN de todo el mundo, con 3.600.000 individuos fichados, muchos de los cuales son simples sospechosos que pudieron demostrar su inocencia en su día, sin que se eliminaran, sin embargo, sus datos del sistema. Estas informaciones podrían cruzarse en el futuro con el nuevo banco de datos del Sistema Nacional de Salud, que guardará el historial médico de millones de pacientes, incluso contra su voluntad. Todo esto resulta llamativo, pero no tanto como que el citado informe no haya sido objeto de las más airadas protestas por parte de los ciudadanos, de manifestaciones multitudinarias o de la exigencia de las máximas garantías en el manejo de esta información. Ignoro si, como afirman algunos conspiranoicos, tanta vigilancia es fruto de un plan maléfico para alumbrar un régimen policial al estilo de la novela 1984. Lo que sí sé es que, de ser así, la apatía de los ciudadanos es muy tentadora para quien deseara utilizar todo ese caudal de información en detrimento de la libertad. Y llegado ese día, es muy posible que los que quieran protestar descubran que es demasiado tarde. Tengo que decir, por fortuna, que esta música, Celestial Soda Pop, de Ray Lynch, himno de la nueva era hace ya casi 15 años, se está volviendo a convertir en himno personal de mucha gente. Ya está quien la lleva en el móvil, como Alberto Granados. Y muchos amigos que saben mucho de música me decían, qué positividad tienen estas notas. Y ahora mismo Noel Calero, que también sabe mucho de música, me decía, es que es muy sencilla. En la sencillez está la genialidad. Yo creo que Ray, el amigo Ray, nunca volvió a hacer nada parecido, como tantos músicos o tantos pintores que tocan algo asombroso, ¿no? Como nos habéis preguntado, ¿verdad, Carmen? Tantas personas en estas semanas, ¿cuál es el fondo musical de la sección de Mente Positiva que hacemos aquí? Ahí va la respuesta una vez más. Ray Lynch, Celestial Soda Pop. Siempre en directo, la nave del misterio se quita, se despoja un poco de la negritud, del miedo, que a todos nos gusta y nos apasiona, pero la vida no es solo eso. Creemos en la mente positiva, creemos en el chip positivo y creemos además en él más que nunca. Alberto, creemos más que nunca. Pues sí, y además parece curioso que hasta ahora, pues hemos estado hablando de la felicidad, sobre todo, pero no habíamos hablado de esa actitud positiva, ¿no? O de ese optimismo, ¿no? Que creo que es necesario en nuestras vidas, ¿no? Hoy hablamos del optimismo, del chip positivo. Sí, vamos a hablar del chip positivo, de la actitud positiva, porque bueno, yo vengo diciendo durante todos estos programas la importancia de darnos cuenta de lo que vamos haciendo, ¿no? A lo largo del día, de pensar, de reflexionar, de las pequeñas cosas, irnos dando cuenta, incluso de anotarlas, ¿no? Y al cabo del día o al final del día de reflexionar un poco, ¿no? Entonces el otro día
tuve una cosa curiosa dentro de los mails que me llegan habitualmente, pues de vez en cuando, pum, salta uno que te llama la atención, ¿no? A uno, en este caso, pues con una actitud positiva, ¿no? Y yo empecé a reflexionar y dije, fíjate, la importancia es que alguien te diga una cosa agradable al cabo del día, o de entornar el día, o de coger el día con positividad, ¿no? Es importante recibir por parte de la gente pues un buenos días, una sonrisa, y entonces empecé a pensar y decir, bueno, realmente yo lo hago, realmente regalo sonrisas al cabo del día, cuántos halagos le dedico a la gente, cuántos... Qué importante es eso, ¿eh? Y eso es importantísimo. La verdad es que incluso pararnos y decirles a nuestra pareja lo mucho que le queremos, o a nuestros hijos, es importante hacerlo. A la gente parece que le da rubor hoy en día, ¿verdad? Mucha gente dice, oye, te quiero, y qué bueno eres en tu trabajo. Y lo bien que te levantas cuando te dicen, uy, qué guapa estás hoy. Claro. Y estás todo el día feliz. Y además, fíjate, yo me he fijado, y hay gente que es incapaz de decir cosas positivas. Por mucho que lo desee, o por mucho que lo intente, no dicen cosas positivas. ¿Por qué? Tengo el caso de una amiga que cada mañana cuando yo llegaba me veía cómo iba vestido, ¿no? Y siempre me sacaba algún defecto, ¿no? Es verdad, hay mucha gente así. Siempre me decía hay mucha gente así. Que te ven los... Y ya si sales en la tele se dobla esa gente. No, pero ya da igual lo de la tele o no, en este debate que montamos aquí siempre a tenor de esta maravillosa sección e idea de Alberto, es que... oye, ¿cuánta gente? Yo, por ejemplo, soy incapaz, tengo que decirlo, aquí nos desnudamos todos un poco, ¿no? Yo soy incapaz de decir defectos de nadie, porque yo tengo muchos, entonces, ¿por qué voy a decirlos? Tienes que destacar lo positivo, pero que la gente, a veces qué osada es, ¿no? Pero fíjate que a lo mejor esta persona... Eso de la propia familia, ¿eh? Claro, bueno, esos son los peores, yo creo. Te decía, fíjate, es que hoy no me gusta el cinturón que llevas, ¿no? O hoy no me gustan tus zapatos. En vez de decir lo que sí gusta. Exactamente, y entonces un día yo le dije, vamos a ver, ¿mi camisa te gusta? Es preciosa, los pantalones te gustan, son preciosos, los zapatos son preciosos. ¿Por qué no me lo dices? ¿Por qué solo te fijas en el detalle negativo en vez de decir el detalle positivo? ¿Por qué le cuesta a esa gente tanto? Es algo curioso, soy un déficit ahí. Yo creo que además no estamos acostumbrados mucha gente a exteriorizar lo que siente, a exteriorizar nuestros sentimientos. Yo creo que hay mucha gente que se para, que se frena, o incluso hay mucha gente que evita el tacto, el que la gente le agarre, el que la gente le roce. Hay gente que no puede recibir que le den un beso. Entonces, la verdad es que si uno va reflexionando sobre al cabo del día cómo tiene el comportamiento con los demás, se da cuenta de que a lo mejor puede cambiar, ¿no? Entonces Oye, en nuestro equipo me he dado cuenta... No, somos positivos 100%. Nos besamos todos. Somos como una especie de secta, ¿no? Sí, porque mucha gente veo que se queda muy sorprendida, ¿no? Hablo del equipo de Milenio, el equipo de la tele... Claro, somos muchos ya y tal, y todo el mundo se abraza, pero no porque sea ninguna consigna, sino porque sale, ¿no? Y entonces en esa actitud positiva digo, bueno, pues yo recibí un mail, me hizo mucha ilusión, me alegró mucho, digo, bueno, pues voy a tener una actitud positiva con todos nuestros oyentes y les voy a contar lo que ponía en aquel mail, ¿no? Y hablaba de una historia que me pareció muy bonita, de un señor que se llamaba Charles Plumb. Él era piloto de un bombardero en la guerra de Vietnam. Después de muchas misiones de combate, pues su avión fue derribado por un misil. Plumb se lanzó en paracaídas, fue capturado y pasó 6 años en una prisión norvietnamita. A su regreso a Estados Unidos, daba conferencias relatando su odisea y lo que aprendió en la prisión. Un día este señor estaba sentado en un restaurante y un hombre lo saludó. Le dijo, hola, usted es Charles Plumb. Era piloto en Vietnam y lo derribaron, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabe eso?, le preguntó Plumb. Porque yo preparaba su paracaídas. Parece que le funcionó bien, ¿verdad? Plumb casi se ahogó de sorpresa y con mucha gratitud le respondió, claro que funcionó, si no hubiera funcionado hoy no estaría aquí. Estando ya solo, Plumb no pudo dormir esa noche meditando. Se preguntaba cuántas veces vi en el portaaviones a ese hombre y nunca le dije buenos días. Yo era un arrogante piloto y él era un humilde marinero. Pensó también en las horas que ese marinero pasó en las entrañas del barco, enrollando los hilos de seda de cada paracaídas, teniendo en sus manos la vida de alguien que no conocía. Ahora Plumb comienza sus conferencias preguntándole a su audiencia, ¿quién preparó hoy tu paracaídas? Todos tenemos a alguien cuyo trabajo es importante para que nosotros podamos salir adelante. Uno necesita muchos paracaídas en el día, uno físico, uno emocional, uno mental y hasta uno espiritual. A veces en los desafíos que la vida nos lanza a diario perdemos de vista lo que es verdaderamente importante y las personas que nos salvan en el momento oportuno sin que se lo pidamos. Dejamos de saludar, de dar las gracias, de felicitar a alguien o aunque sea decir algo amable solo porque sí. Hoy, esta semana, este año, cada día, trata de darte cuenta quién prepara tu paracaídas y agradécelo. Aunque no tengas nada importante que decir, envíale un mensaje o llama por teléfono a alguien
o a quienes alguna vez lo hicieron. Y también mándaselo a quienes todavía no lo han hecho. Las personas a tu alrededor notarán ese gesto y te lo devolverán preparando tu paracaídas con ese mismo afecto. Todos necesitamos de todos, por eso demuéstrales tu agradecimiento. A veces las cosas más importantes de la vida solo requieren de acciones sencillas. Qué grande, Granados, ¿eh? Qué grande eres. Qué grande eres. Qué bonita historia. ¿Quién la enviaba? Un amigo que... Sí, lo enviaba un amigo y bueno, y al recibir qué metáforas, ¿verdad? Tan certeras, caramba, es que yo... con esta sección, por ejemplo, claro, yo no sé exactamente lo que Alberto va a contar, ¿verdad? Tiene que ser un poco de sorpresa. ¿Tú estás de acuerdo, Carmen? Con que hay tanta gente que es absolutamente necesaria para nuestras cosas, para que nos vayan bien las cosas, y que a veces no se lo agradecemos. La verdad es que sí, y fíjate, hay una cosa que es la positividad de algunas personas, que cuando estás con ella, aunque sea 5 minutos, sales como reforzado, como recargado de energía. Y hay otras personas también al contrario, que parece que te chupan esa energía. Hay incluso artículos que hablan de vampiros de energía. Un día podríamos hablar de ellos. Pero sí que es cierto que esas personas que te aportan energía positiva, pues sales de la reunión, del día en el que estés, aunque hayas pasado un mal día, recargado de esa energía, y que todo parece verse mejor después de haber hablado con una de ellas. Claro que sí. Incluso fíjate que hay personas que tienen más dificultades que otras a lo largo de su vida y de sus días, ¿no? Gente que tiene problemas, por ejemplo, para hacer gestiones telefónicas, que tú habitualmente las haces, no tiene ningún problema, o gente que topa diariamente con gente que tú luego estás con ellos y dices, pero si estas personas son encantadoras, ¿cómo tienes tantos problemas? Y yo creo que mucho de ello es debido a esa actitud negativa, o a seguir de una manera enrevesada, en vez de dar los buenos días, de hacerlo de una manera positiva, que al final es la que funciona. Fijaos, yo con una reflexión aquí, más privada, en los ambientes en los que nos movemos, yo creo que por fortuna, porque todos los que estamos aquí amamos nuestra profesión, pero también es cierto que la profesión pública tiene un carácter que es distinto a los demás. Es que lo que hablas aquí le están oyendo 800.000 amigos, no es como el que tiene otro tipo de poder, seguramente mucho más poderoso que el nuestro, pero lo que tú cuentas o lo que tú cuentas en la pantalla influye en la gente. Eso hace que mucha gente se convierta en, yo no voy a decir divos, ¿no? Pero sí personas que ves que no valoran lo suficiente, por ejemplo, el trabajo de su equipo, el trabajo que aparentemente es más nimio, pero que sin esa pieza el puzzle no sale, ¿no? Está claro. A mí me dijo, me acuerdo, una frase de mi padre hace muchos años, mucho antes de empezar a ni siquiera atisbar la radio, cuando empezaba más o menos, que siempre se me ha quedado y siempre lo he intentado llevar a la práctica, es agradece siempre al que hace bien su trabajo contigo, ¿no? Al que te aporta algo. Y yo creo que eso lo llevamos a rajatabla y, bueno, igual por eso tenemos suerte, ¿no? Y hay esa afectividad, esa positividad con la gente. Y que no cuesta nada sonreír, que una sonrisa alegra el día a todo. No cuesta nada. Y además, fíjate que en esto de la importancia del optimismo y de la actitud positiva, ha sido también ya demostrado, por ejemplo, a partir de pruebas efectuadas por un psicólogo, el psicólogo C.R. Snyder, de la Universidad de Kansas, que entre alumnos universitarios de Estados Unidos realizó algunas pruebas, ¿no? Y las conclusiones a las que llegó este psicólogo americano en ese estudio es que el rendimiento académico universitario de un alumno depende más de la actitud positiva de este que de su coeficiente intelectual. Según algunas pruebas que hizo, parece ser que esa actitud positiva al final da mejores resultados que incluso ser más inteligente. O sea que es importante tener una buena actitud positiva durante todo el día. Está claro que a veces, como la salud, las preocupaciones, las angustias económicas, la falta de un ser querido, claro que todos pasamos por altibajos, pero si ese sustrato está, intentamos pelear por él como una meta, estar en positivo. Yo creo que tenemos tanto ganado, y luego te vas diferenciando y te vas dando cuenta de esa pobre gente, porque los hay que viven metidos en su bilis, en su amargor, que me da igual lo que digan o dejen de decir, que les guste un programa o les guste otro, pero vivir en el amargor y vivir en la positividad. ¿Qué dos mundos? Muchas úlceras eso. Pero qué dos mundos, ¿no? Y cada vez uno más lejano de otro. Como siempre, chapó, Alberto. Gracias. Cómo nos abre los ojos con esta sección y cómo también los oyentes, en este caso, nos ayudan a que esta sección sea mejor. Mente positiva, ya una cosa imprescindible en la nave del misterio. Milenio 3, en la cadena SER. Cómo suena Jean-Michel Jarre, con su Oxígeno, mítico y legendario. Estoy dándole vueltas a hacer una sección sobre música, ¿qué os parece?
A mí muy bien, porque además hay mucha gente que nos pregunta sobre las músicas que utilizamos en el programa. Lo que pasa es que luego no sé si la gente querrá escuchar una canción ahí, pues no lo sé, pero igual hacemos algo, porque aquí elegimos escrupulosamente, ¿verdad, Noel? Cada música y cada uno tiene un sentido. El sentido ahora son los mensajes 7640. Vamos a ir antes con la noticia positiva. Es verdad, que hay una noticia positiva que tiene que ver con un gato. Gatos hipoalergénicos en venta. Los primeros gatos que no harán estornudar ni provocar escozor en los ojos empezarán a comercializarse a comienzos de 2007, al principio solamente en Estados Unidos. Según un estudio realizado, el gato es la mascota preferida en este país y las alergias que producen estos animales son las más frecuentes entre los humanos. Se calcula que el 10% de la población estadounidense tiene síntomas de alergia que pueden afectar los ojos, nariz o piel y que pueden desembocar, sobre todo en el caso de los niños, en asma u otras enfermedades. Estas alergias las origina una proteína que segregan los animales a través de la piel y las glándulas salivales. Los científicos de la empresa Yerka inicialmente buscaron un método para desactivar ese gen, pero descubrieron que algunos gatos tenían un gen mutante y así con el cruce de estos han podido producir gatos hipoalergénicos. Lo malo, el precio. Los primeros que salgan van a costar alrededor de $4.000. Vaya. Hablando de músicas positivas, cómo suena esto de un genio. Hans Zimmer, Millennium. Fíjate, Alberto, fíjate, Carmen, qué notas, Vamos con los últimos mensajes que nos dicen, por ejemplo, David: todos los viernes y sábados abrís el paracaídas de mi imaginación. Gracias. A mí siempre me dicen que transmito energía positiva y sé arrancar una sonrisa en cualquier momento. Pues tienes un tesoro. Empléalo bien. A mí me cuesta mucho exteriorizar sentimientos positivos y negativos. ¿Por qué? No sé, pero prometo cambiar. Os quiero y gracias. Ya empecé, nos dice Diego desde Badajoz. Por eso hacemos la sección, para hacer cambios, ¿no? Para empezar, siempre hay un día cero. Hola, soy Mara. A mí una vez me dijo un médico que cuando estaba con depresión, ahora tienes los días nublados, algún día verás salir la luz del sol. Dice que le ayudó mucho el hacer pues esa terapia con el médico. Claro que sí, es que hay gente, también hay que decirlo, ¿verdad? Tenemos muchísimos amigos psiquiatras, ya por fortuna eso, pero en España todavía hay ese recelo, ¿no? A pensar que uno está mal. No, es que hay gente que nos tiene que ayudar. Un psiquiatra puede ser un buen paracaídas. Sí, y de todas maneras siempre pensar que cuando estemos inmersos en un problema, pensar si hemos tenido alguna vez algún problema más fuerte que ese y al final hemos terminado saliendo. O sea que de todo se sale. Me habéis ayudado mucho con estas últimas palabras de positividad, nos dice Fernando desde Madrid. Lo podrías hacer, Iker, es música aparte de relajante, mágica. Cada vez que me acuerdo del programa, lo primero es la música que ponéis. Y también a otro amigo que dice que él solo cree en el chip positivo de Carmen. Es atractiva. Pues muchas gracias, amigo, me acabas de animar la noche. Gracias por esa positividad. Sí, pero lo atractivo lo hace precisamente quizá tener ese chip positivo, ¿no? Y creer y ser optimista. Vamos con los ganadores de esos 3 libros, Milenio 3... El libro. José de Villafranca del Penedés, que nos dice que es vigilante y que un día yendo a trabajar, que trabaja de noche, se le cruzó una mujer mayor vestida de negro y sin brazos. Pues uno de los libros va para él. Os escucho desde el hospital, cuido de mi hermana y de Jorge, recién nacido. Felicidades. Cuando he oído la historia del niño agarrado a los barrotes de la cuna, casi me da algo. Otro de los libros va para él, para esas noches de hospital. Sois el mejor aliado de los seguratas. ¿Qué pasó con la pantera negra que apareció en Bilbao?, se preguntaba José. Pues que se esfumó, como se esfuma ya Milenio 3, como se esfuma ya por esta semana Nave del Misterio a nivel radiofónico. Bueno, verdad, montaña rusa, compañeros, de emociones, de sensaciones. Esto es la radio, es la comunicación. Alberto, compañero. Hasta la semana que viene. Grande Granados, un abrazo. Carmen, la optimista Carmen, la positividad y la atractiva, claro que sí. Muchas gracias. Claro, que no me voy a ir ni a dormir con todas estas cosas que me estáis diciendo. Con este equipo, y solo faltaba, eso sí, ¿quién es el más atractivo de este equipo? Señor Noel Calero, no cabe duda. El hombre de Nave del Misterio. Con ese pelo. Con sí, le vieran nuestras niñas. Efecto humanoide también un poco, Hablando de humanoides y de seres extraños y de visiones, mañana no os perdéis Cuarto Milenio, 11 menos cuarto. Estamos ahí con ese mensaje de misterio, pero sobre todo de ilusión, de sueños, de curiosidad y ante todo y sobre todo de mente positiva.